Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Welcome again to my channel, Eli Jerusalem. Bienvenidos una vez más a mi canal Eli Jerusalem. Today we will have the third reflection for Advent. Hoy tendremos la tercera reflexión para este tiempo de Adviento. I hope you are used also to listen to my daily reflections, meditations, Espero que también acostumbren a escuchar las meditaciones diarias, because these conferences are cooperating with the daily meditations. porque de hecho estas conferencias de los domingos van de la mano con las meditaciones de entre semana. Because in these domingos I will give like a general view, Porque en las conferencias de los domingos doy como una visión general and the daily meditation I try to deepen it. y en las meditaciones diarias, en cambio, procuro profundizar en el tema. Today we have a very, very important theme. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Because we will speak about the return of Christ. Hablaremos sobre el retorno de Cristo, And this is the most important thing. que es un tema importantísimo. We remember in the first conference I spoke about the birth of Christ, the coming of Christ, in a more historical sense. Recordemos que en la primera conferencia había hablado sobre la venida del Señor al mundo en un contexto más bien histórico, And therefore we had during the week meditations. y por eso las meditaciones de la primera semana de Adviento fueron en ese sentido. And the last Sunday I spoke about how to deepen the relationship with Christ inside of our soul, inside of our heart. Mientras que el domingo anterior hablé sobre cómo profundizar la relación con el Señor en nuestro corazón. And in the classical reflections about Advent, one also speaks about of the return of Christ. Y también está dentro de los temas clásicos de Adviento el tema de la segunda venida de Cristo. And as I already said, it's most important to be aware that Jesus comes back at the end of the times. Y como ya les decía, es sumamente importante que estemos conscientes de que el Señor retorna al final de los tiempos. Well, if we look to our life, it's also important to think that we will die. También, si reflexionamos acerca de nuestra propia vida, es tan importante considerar que vamos a morir. The Holy Scripture says it's wise to think of your death. La Sagrada Escritura nos dice que es sabio pensar en nuestra muerte. Also for young people, please. Not only for También. old ones like me. No solo para los ancianos como yo, sino también para los jóvenes. Because if you integrate the death in your life, you start to get attentive. Porque si estás consciente de la muerte en tu vida, vas a vivir vigilante. Because as Christians, we know the death is a very important point in our life. Como cristianos nosotros sabemos que la muerte es un punto muy importante de nuestra vida. In this moment, we see our life with the eyes of God. En ese momento veremos nuestra vida con los ojos de Dios. And we should be prepared for that. Y para eso deberíamos estar bien preparados. I would suggest that we know it before, not in this moment alone. Yo recomendaría que ojalá ya tuviésemos esa visión antes y no recién en el momento de la muerte. Therefore, I often speak to have the real sight of you, of your life in the Holy Spirit. Por eso me gusta insistir en que es importante meditar sobre nuestra propia vida desde la perspectiva del Espíritu Santo. On the other hand, if we don't think of our death, En cambio, si no pensamos sobre nuestra muerte, we exclude something most important. estamos excluyendo algo que es fundamental. In a certain way, we dream. Y de alguna manera vivimos en un sueño. Because this is a way we have
to go, everybody. porque es un paso que todos tendremos que dar. So we can understand, if we reflect this, how important it is to think that Jesus will come back at the end of the times. Entonces, si vemos que es tan importante meditar acerca de la muerte, cuenta también lo mismo para la segunda venida de Cristo. We should be prepared. También debemos estar preparados. Of course, we do not know if it will happen in our lifetime. Claro que no sabemos si acontecerá durante el tiempo de nuestra vida terrenal. Nobody knows. Nadie lo sabe. Only the Lord knows the time when Jesus comes back. Solo el Padre sabe la hora en que el Señor volverá. Jesus said it very clear. Jesús lo dijo claramente. But this does not mean that we will say, oh, well, it will never happen. Pero eso no significa que podamos decir, bueno, igual nunca va a llegar. No. We have to be prepared and to live that the Lord can come each day. Sino que tenemos que estar preparados y vivir cada día como si el Señor volvería en ese momento. It's the same thing with the death. Lo mismo cuenta para la muerte. Nobody knows the hour. Nadie sabe la hora de su It muerte. can be now, tomorrow. Puede ser ahora, puede ser mañana. We should be prepared. Y debemos estar preparados. That means our life should be in order before the Lord. Eso quiere decir que nuestra vida debería estar en orden ante Dios. We should be busy with the evangelization, Deberíamos estar ocupados con la evangelización, with all things God is trusting us. con todo aquello que Dios nos encomienda. That when the moment of death comes or the moment of his return, at least we can say, Lord, we tried to do what you want us to do. Para que cuando llegue el momento de nuestra muerte personal o el retorno del Señor al final de los tiempos, que podamos decirle, mira Señor, he tratado de hacer lo que tú me has encomendado. So we can already see how important it is to be aware of the coming of the Lord. Entonces vemos cuán importante es estar conscientes del retorno del Señor. And I have the impression that this dimension that Jesus comes back is not very developed in our church. Y tengo la impresión de que este tema de la segunda venida del Señor no está muy desarrollado en nuestra iglesia. It seems to be that Protestants think more about that. Pareciera que los protestantes se dedican más a ese tema. But we should have a clear teaching of the coming of Christ. Pero nosotros también debemos tener una clara enseñanza sobre el retorno del Señor. Jesus gives us very clear advice how we can be prepared of his coming. El Señor nos dio consejos muy claros sobre cómo debemos estar cuando Él vuelva. At the time where I had the grace to be in Jerusalem with pilgrims, we often went to a place which is called Paternoster. It was a place where Jesus spoke about the end times. En otros tiempos, cuando tenía la gracia de estar en Jerusalén y también acompañábamos grupos de peregrinos en Tierra Santa, siempre los llevábamos a la iglesia del Pater Noster, donde además también se encuentra el sitio en el cual el Señor dio el discurso, el así llamado discurso apocalíptico. Yes, it was very important that people understand what happened at this place. Jesus was looking to Jerusalem, he was sharing with his disciples, and he said clearly what will happen. Y para nosotros era muy importante transmitirles eso a los peregrinos, ese momento cuando el Señor, preguntado por sus discípulos, les dijo con toda claridad lo que había de suceder. And if it was possible, we also went to the place where he ascended to heaven. Y siempre que estaba en nuestras posibilidades, también visitábamos el sitio de la ascensión del Señor. Where the angel said he will come back, as you saw him going. Ahí donde el ángel les dijo a los apóstoles, así como lo veis ascender al cielo, así mismo volverá. So the return of Christ is very strong connected with our faith, not only a little bit. Entonces, el retorno del Señor está realmente muy vinculado con nuestra fe, no es un aspecto secundario. In a certain way, we're going to lose real orientation if we don't think that Jesus comes back. De alguna manera, si no estamos conscientes de que el Señor vuelve, estamos perdiendo la orientación.
And we might be in danger that exactly this what happens Jesus was warning before, that we are falling asleep. Y corremos el riesgo de quedarnos dormidos, de no tener presente todo aquello que el Señor ya nos advirtió. This moment, which says to us, Elia, the Lord comes. Are you prepared? Will fall away, and I will do like, yes, every day I go and go and go, and I'm not awakened then. Esa exhortación que nos es dada al pensar, sí, el Señor va a volver. Eso se perdería si es que, y cada día lo transcurriríamos como un día más y de algún modo nos quedaríamos dormidos. It was interesting, for example, that monks in the past, I don't know if some do it today also, they don't put out their clothes, they just slept like they were because they wanted to be prepared when Jesus comes. Es interesante el detalle que en otros tiempos habían monjes que dormían con su hábito de religiosos porque querían estar siempre preparados para cuando el Señor volviera. And in our little monastery, thanks to God, we have since decades now eternal adoration, day and night. Nosotros en nuestro monasterio tenemos, gracias a Dios, ya desde hace 35 años la adoración perpetua, día y noche. And we sometimes say, yes, there must be at least one be awakened when the Lord comes to say the other ones, he arrived. Y nosotros a veces nos decimos unos a otros que queremos que por lo menos uno esté despierto, sea a la hora que sea que llegue el Señor, para que avise a todos los demás que está llegando. So this kind of eternal adoration before the sacrament is something like to be awakened, also that the Lord comes to be ready for him. Entonces esta adoración perpetua es también un estar despiertos para cuando llegue el Señor estar listos. What does the Lord expect from us? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Very clear. Muy claro. We should wait for him. Quiere que lo esperemos. Like a bride is longing for her husband. Como la esposa anhela la llegada del esposo. And this image is often used to let us understand what it means to wait. Esa comparación se utiliza frecuentemente para darnos a entender en qué consiste esa espera. Of course, here it is more a spiritual way. Claro que aquí es más una realidad espiritual. But if we love the Lord, then we wait for him. Pero si nosotros amamos al Señor, lo estaremos esperando. But this waiting is not only passive. Y ahora esa espera no es meramente pasiva. No, this waiting is that we do in the meantime what he wants us to do. Sino que, por el contrario, nos lleva a que en el tiempo de espera hasta que vuelva, estemos haciendo aquello que Él quiere que hagamos. There are clear images in the Holy Spirit when the master of the house is coming, what he expects from those who are serving. Tenemos comparaciones muy claras en el Evangelio, como por ejemplo la que dice que cuando llegue el Señor de la casa, ¿cómo quiere encontrar a sus siervos? ¿Qué quiere encontrarlos haciendo? He wants that they are doing what they have to do. Quiere encontrarlos haciendo aquello que les toca hacer. So it's not a passive waiting, it's active waiting. Entonces no es una espera pasiva, sino una espera activa. We do the work of God in between. This is what the church is doing now. O sea, en el tiempo mientras tanto, estamos haciendo la obra del Señor. Esa es la misión de la iglesia. Because the whole thing is that the church has to be prepared for the coming back of the head of the church, which is Jesus. Porque de hecho toda la orientación de la iglesia consiste en estar preparada para el retorno del esposo que es Cristo. So she must be very attentive. Entonces ella debe estar muy vigilante. And we can see, it seems to be that the church in the beginning was very waiting that Jesus comes back. En los primeros tiempos de la iglesia podemos ver que ella estaba muy consciente, muy enfocada en el retorno del Señor. And as I said already, this wakes you up. Y como les decía, esa conciencia te despierta. Look, on the human level, for example. Veámoslo a nivel humano. A visitor comes, which is very important for us. Supongamos que viene un huésped muy importante a visitarnos. What is a housewife doing?
¿Qué es lo que hace una ama de casa? She makes everything clean. Limpia todo, She prepares everything. prepara todo. She said, everybody take care, here comes. Take care when he comes, tell me when he comes, I must be ready. Les dice a todos en la casa, por favor me avisan cuando ya esté llegando para yo estar lista. I want to be ready, I want to welcome him when he comes. Quiero estar preparada, quiero darle la bienvenida cuando llegue. Not in the middle of dirty things and not in the middle of disorder. No quiero que me encuentre en medio de la suciedad, en medio del desorden. No. She will prepare all the things which are possible. No, ella hará todo lo que está en sus manos para prepararle lo mejor posible. So, this is just only an earthly image of what should be done in the spiritual dimension. Entonces esto es solo una comparación humana para dar a entender lo que debe suceder también a nivel espiritual. We have to bring our house in order. Debemos poner nuestra casa en orden. And we are not alone for that. Y no estamos solos en esa obra, Of course, our spiritual house, our house is ordered by the Holy Spirit. sino que nuestra casa interior es purificada por el Espíritu Santo, But it's our cooperation. pero con nuestra cooperación. And what we have to do in between, the Lord tells us very clear, to give the gospel to the people, to give witness to the people. Y también el Señor nos dice muy claramente qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo de espera. Tenemos que transmitir el Evangelio, tenemos que dar testimonio. We have a wonderful parable in the Holy Scripture Tenemos una parábola maravillosa en la Sagrada Escritura about the virgins, sobre las vírgenes, those which are prepared for the return and those who are not prepared enough. Tenemos 5 que no estaban lo suficientemente preparadas para la llegada del esposo y 5, en cambio, que estaban bien preparadas. Of course, this is all said in the perspective that Jesus comes back. Y todo esto nos es dicho con la perspectiva del retorno del Señor. And we can see 5 of these virgins, they had enough oil, we say, in the lamps. It was written like this. Entonces 5 de las vírgenes eran prudentes y tenían el suficiente aceite de reserva para sus lámparas. What does this mean? ¿Qué es lo que eso significa? I think they had enough prayer life, they did good things, they did all that what the Lord wants them to do. Yo creo que eso se refiere a que tenían una buena vida de oración, a que estaban haciendo lo que el Señor quería que hagan. They did good deeds and so on. Buenas obras, etc. And this is, of course, an invitation to do it like them. Y, por supuesto, esta parábola es una invitación a nosotros de que actuemos como ellas. Even if we wait and the husband or the bridegroom, it's better to say like this, does not come. Incluso si pareciera que el esposo tarda y no llega rápido. Because, long time, now, 2,000 years. Que ya han pasado 2000 años. For us human beings, it's a long time. Y para nosotros los seres humanos es un tiempo muy largo. For the Lord, not. Para el Señor, no. It's another dimension. But we should never fall asleep. Pero nunca debemos dormirnos. It seems to be that the other virgins did not do what the prudent ones did. En cambio, parece que las otras vírgenes, las así llamadas vírgenes necias, no actuaron como las prudentes. So I think they were not attentive. Entonces creo que ellas no estuvieron vigilantes. And they lost this perspective, he will come soon. Y perdieron de vista que Él retornaría pronto. And when it's got longer and longer, they maybe have looked, what can we do in this world? Y cuando se fue alargando cada vez más el tiempo de espera, quizás se entretuvieron con las cosas del mundo. Maybe they started to enjoy this world. Quizá empezaron a disfrutar de este mundo. All these distractions and so on. O cayeron en las distracciones, etc. I think if we look to a waiting church, we can look to Our Lady. Creo que si meditamos sobre una iglesia expectante, podemos pensar en nuestra Madre, en la Virgen María. Because the church has to be as pure as she is. De hecho, la iglesia debe ser tan pura como ella. And therefore we need a way of inner transformation, of waiting, of the Lord, serving the Lord, to be like her.
Y para eso necesitamos un camino de transformación interior, debemos ser expectantes y para así ser como ella. We had in Christianity the so-called chiliastical movements. En el cristianismo conocemos los así llamados movimientos quiliásticos. That means movements who thought now the time of Jesus is very, very close. Que eran movimientos que creían que el retorno de Cristo es inminente. So they started to go maybe in the mountains or wherever or doing special things, think Jesus will come like tomorrow. Entonces, por ejemplo, se retiraban a las montañas o hacían ciertas cosas con el pensamiento de que quizá el Señor vuelve mañana. But often, till now, it did not happen. Sin embargo, pues no se cumplió hasta el momento actual. I think normally it's not the way, in a certain kind maybe of an irrational way to wait for the Lord. Creo que la espera del Señor no debe ser irracional. Of course, the coming of the Lord is an aspect of faith. Por supuesto que el retorno de Cristo es un aspecto de fe. And is stronger than our rational thinking. Y claro que sobrepasa nuestra capacidad racional. But if we see in the histories those movements, they had a certain kind, as I said, of irrationality. Pero lamentablemente vemos que estos así llamados movimientos quiliásticos tuvieron un cierto carácter de irracionalidad. And I think that should not be. Y creo que eso no debería ser. Because to wake up waiting for Christ does not mean to have like dreams or like false illusions. Porque estar despiertos para recibir al Señor, para esperar al Señor, no significa vivir en una ilusión. No, it means I do what the Lord wants me to do and then I am prepared when He is coming. Sino que significa que yo me dedico a hacer lo que el Señor quiere que haga y así estaré preparado para su venida. One point, of course, of the return of Christ is that Jesus said we have to look to the signs of the times. Claro que un punto que hay que tomar en cuenta con respecto al retorno de Cristo es que Él nos habla de que debemos leer las señales de los tiempos. And this is really what He said we should do. Y Él realmente quiere que lo hagamos. Not just to have fantasies, this is this and this and this. No vivir en nuestras propias fantasías. And I will not now to count a lot of signs, only will mention some important ones. No voy a hablar de todos los diferentes signos de los tiempos, pero quisiera mencionar algunos que son importantes. But I think one important sign is that the Jewish people came back after thousands of years, of a lot of years, and live now in their own state. Creo que un signo que es importante que lo veamos es el hecho de que el pueblo de Israel, después de tanto tiempo, nuevamente se ha vuelto a congregar como un pueblo en una nación. It's a miracle. Eso es un milagro. Because they are still Jewish people after so many years and so many persecutions. O sea, es que hayan podido conservar su identidad judía después de tantos años de la dispersión y después de tantas persecuciones también. Of course, we all hope that they will recognize Jesus as Messiah. Claro que todos esperamos que ellos reconozcan a Jesús como su Mesías. And we pray for this. Y rezamos por eso. But anyway, it's a sign, I think, of a very special sign which will come before Christ. Pero en todo caso, el hecho de que estén congregados nuevamente como nación es un signo importante en relación con el retorno del Señor. Another sign which is very clear because it says the gospel has to be brought to the end of the world. Otro signo importante es lo que se dice que debe suceder antes del retorno de Cristo, que el Evangelio se ha llevado a todo el mundo. Of course, at this time, those people did not know how big the world is. Claro que en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, aún no se conocía cuán grande es el mundo. But we know. Pero nosotros ahora ya And lo now conocemos. And now we have the possibilities to go also with the technical possibilities to the end of the world.
Y actualmente también a través de la técnica tenemos la posibilidad de llegar realmente hasta los confines del mundo. So I think very two important signs already happens. Entonces creo que 2 signos importantes ya se están cumpliendo. Another sign is a very serious one, Otro signo más que es bastante serio because before Christ comes, an antichrist will arrive. es el del anticristo que ha de venir antes del retorno del Señor. We had antichrists in the times of the church. Hemos visto que han habido anticristos a lo largo de la historia. But I think the Bible speaks of the Antichrist at the end of the times. Other had been like shadows before. Pero creo que la Escritura habla también sobre un anticristo concreto que ha de aparecer al final de los tiempos, mientras que los otros anticristos podrían ser como prefiguraciones de este último. And I think this Antichrist, who will come at the end of the times, will be like a ruler of the whole world. Y creo que ese anticristo que ha de venir al final de los tiempos será como un gobernante del mundo entero, What, for example, communistic leaders wanted to do, que fue algo que también los líderes comunistas quisieron alcanzar, but was not possible to realize. pero que no pudieron llegar ahí. But now we have other possibilities of manipulation, of technique, and so on. Sin embargo, tenemos actualmente medios de manipulación y de control. Of course, we have not to wait for the Antichrist, we have to wait for Christ. Por supuesto que nosotros no es que debamos esperar al anticristo, sino esperar a Cristo. But we should know he will come before. Sin embargo, debemos estar conscientes de que el anticristo debe venir antes del retorno del And Señor. this will be a very hard trial for us. Y que ese será un tiempo realmente de mucha tribulación para nosotros. And we have to resist this Antichrist. Y nosotros tendremos que ofrecer resistencia al anticristo. And as we know from the Bible, in the end of the time, Jesus himself will fight him. Y sabemos que al final el Señor mismo lo combatirá con el soplo de su boca. I think this Antichrist who comes in as human, Creo que ese anticristo que aparecerá como hombre will like be the masterpiece of Lucifer. será como el títere de Lucifer, Because this will be the imitation of Christ as far as it is possible. y pretenderá imitar a Cristo. And we can see out of the scripture, or from Apocalypse and others, he will be accompanied by a false prophet. Y también lo que podemos leer en el Apocalipsis es que vendrá acompañado de un falso profeta And he will deceive people. y va a engañar a las personas. The Antichrist will deceive people that people think he's a very good person. Va a engañarlas de tal forma que crean que él es una muy buena persona. He will help everything. He will do good things to the whole humanity. Va a mostrarse como un benefactor de la humanidad, aparentemente trayendo soluciones. Maybe he presents himself as a very respectable person. Quizá se presente a sí mismo como una persona muy respetable. Maybe he will even speak from God. Quizá incluso hable de Dios, Maybe also from Christ. quizá también de Cristo, But he will not love him. pero no lo amará. And in the very depth of his heart will be another information coming from Lucifer. Y en lo más profundo de su corazón habrá otra información que viene de Lucifer. And Lucifer wants to realize through him to rule about the whole universe. Y a través del anticristo, Lucifer querrá cumplir finalmente su deseo de gobernar a la humanidad entera. Yes, I think that is his plan. We already could see this in the temptation of Jesus. Creo que ese es el plan de Lucifer, es lo que podemos ver ya en una de las tentaciones que le hace el Señor. So he always tries to realize that through communism, through nationalsocialism, through different things in the past, always tries the same thing to rule about humanity. Y esa intención de gobernar a la humanidad es la que ha tratado de llevar a cabo a través de sistemas como el comunismo o el nacionalsocialismo. And as I said, it will be the masterpiece of Lucifer of deception.
Entonces el anticristo será como la obra maestra de Lucifer en cuanto al engaño. Please keep this in mind, Por favor, grábense esto, because most of people will follow him. porque la mayoría de las personas lo seguirán. And there's a danger that even the people in the church will be deceived. E incluso existe el peligro de que las mismas personas de la iglesia sean engañadas. If you read a little story of the Antichrist from Vladimir Soloviev, Si ustedes leen el así llamado breve relato del anticristo de Vladimir Soloviev, and I think maybe he was the one who has the clearest sight of it. yo creo que este autor fue uno de los que tuvieron una clara visión sobre esta temática. Of course, we have not to follow each word, Claro que no significa que todo se cumplirá al pie de la letra, but I think the direction he spoke was clear. pero creo que nos dio una clara orientación. So he spoke that even in the church, most of them had followed Antichrist. Y él describe que incluso la mayor parte de la iglesia sigue al anticristo. And this is a very serious point. Y ese es un punto muy serio. Are we prepared to recognize the Antichrist? ¿Estamos nosotros preparados para identificar al anticristo? Because this is before Christ comes back. Porque él vendrá antes del retorno de But Cristo. this works together. Pero las dos cosas van de la mano. If our heart is really awakened for Christ, we will notice if someone comes in his name and he is not. Si nuestro corazón está realmente despierto, esperando al Señor, entonces también identificaremos cuando se presente alguien que hable en su nombre, pero que en realidad no sea. In the time when he is ruling, the church will be persecuted. En el tiempo en que el anticristo gobierne, la iglesia sufrirá persecución. So they have to go to, like in the desert. Y tendrá que ir al desierto, por así decir. They have to hide, Tendrá que esconderse. maybe in the underground or wherever you could say. Tendrá que estar oculta, Like we had, for example, in China a long time. como sucedió mucho tiempo en China, por ejemplo. The real church was in the underground. La verdadera iglesia tuvo que estar en clandestinidad. And the other church, upper church, or patriotic church was cooperating with the state. Mientras que la iglesia oficial, por así decir, patriótica, estuvo cooperando con el gobierno. Maybe this is like a sign that the false church will cooperate with the state. Quizá esto podría ser como un indicio de que podría haber una falsa iglesia cooperando con el Estado. And the real church, that means those who are faithful, they have to go in the underground or they have to go into the desert. Mientras que la verdadera iglesia, es decir, aquellos que permanecen fieles, tendrán que estar en clandestinidad o retirarse al desierto, como dice. Well, all these things are important to realize. Entonces, todo esto es importante tenerlo presente. There are more signs which will prepare the coming of the Lord, and we can see that the Lord comes closer. Hay también otras señales más que han de suceder antes del retorno del Señor, y estas señales nos indican que se acerca su segunda venida. During this week, we will meditate them. A lo largo de esta semana iremos reflexionando sobre ellas. Well, for this conference, it's enough we have it in mind. We have to wake up really to wait for Christ. Para esta conferencia, lo esencial es que estemos despiertos, que estemos preparados, esperando el retorno del Señor. So it's a little bit different than the other two conferences. En ese sentido, la conferencia de hoy es un poco distinta a las dos anteriores. We know the first one was more to go the way Jesus already had gone. En la primera habíamos tratado sobre el camino preparatorio a la venida del Señor. Second was that Jesus is deeper in our heart. La segunda conferencia había tratado sobre el encuentro más profundo con el Señor en nuestro corazón. And now we are preparing, or we have to be prepared that he comes back, real in this time, at the end of the times. Y ahora se trata de que
estemos preparados y preparemos las cosas para que el Señor retorne al final de los tiempos. So I think now we can go through this week. Y así creo que podemos emprender esta semana. And I invite you heartily to be with us. Y les invito cordialmente a acompañarnos Step by step, that we are prepared for his coming. paso a paso para que estemos preparados para su advenimiento. Because, as I already said, this is the aim. Porque como ya dije, esa es la meta a la que nos dirigimos. In our community, we like very much the Apocalypse. En nuestra comunidad nos gusta muchísimo el libro del Apocalipsis. Every day, one of us take a part of the Apocalypse and read it. Cada día un miembro de la comunidad lee algunos capítulos del Apocalipsis Or we sing parts of it. o cantamos algunas partes de él. And in the end, we always sing, "Come, Lord Jesus, Maranatha." Y siempre concluimos cantando, ven Señor Jesús Maranatá. And this should be heard from you. Y queremos que ustedes también escuchen. It's a very simple melody, Es una melodía muy simple and you can repeat it and repeat it. You can take it as a heart prayer if you want. y pueden repetirla una y otra vez, quizá incluso convertirla en su oración del corazón. Because I think this kind of calling Jesus, come back, should be in the whole church. Porque creo que ese clamor, ese grito, ven Señor Jesús Maranatá, debería extenderse a toda la iglesia. That the bride is waiting for the husband and say, "Come, come, come, I'm waiting." De manera que la esposa esté realmente esperando al esposo y le diga, ven por favor, te estoy esperando. Jesus should know that we wait for him. Que Jesús sepa que le He estamos should know esperando. that we love him Que Jesús sepa que lo amamos. and that we want to come him as soon as possible. Que queremos que venga tan pronto como sea posible. And I think there is one part in the Holy Scripture that our love can attract him. Y creo que hay una parte de la Escritura que dice que es nuestro amor que puede atraerlo. So we want to end this conference Y así queremos concluir esta conferencia, with a song from Hapadeh. una vez más con un canto de Arpa Dei. In this case, it's not a traditional song from long time. Y en este caso no es un canto antiguo de la tradición, No, it's a song we found the melody, very simple one. sino que es una melodía de la comunidad muy sencilla, And we take the last words of the Holy Scripture. en la que entonamos las últimas palabras de la Sagrada Escritura. And we want to sing it for our faithful, Queremos cantarlo para los fieles, for the whole church, para la iglesia and entera also for the mission of the church. y también para la misión de la iglesia. Come, Lord Jesus, Maranatha. Ven, Señor Jesús Maranatá. Ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha. Ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Vieni Signor Gesù, Maranatha. Lei Padre Gesù, Maranatha.
Yeshua, Maranatha. Gradi Господи, Maranatha. Gradi Господи, Maranatha. Gradi Господи, Maranatha. Gradi Господи, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Irhu Kyrie, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Jesu, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Sito veni, Maranatha. Si deseas seguir las meditaciones diarias del hermano Elías, puedes hacerlo a través del enlace que estamos colocando en la descripción de este video, o bien encontrarlas en Spotify, en SoundCloud y en Facebook, colocando en el buscador Meditaciones Diarias del Hermano hno.elías. Además, si estás interesado en ver otras conferencias para el crecimiento espiritual, suscríbete a este canal y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Bendiciones y hasta la próxima.